Hola amigos de Recuperando Historias. Hoy es 9 de abril por la tarde y les habla Everardo Treviño Garza desde Monterrey, Nuevo León, México. En esta ocasión vamos a platicar sobre esos encuentros y desencuentros, sobre esos amoríos o amores y desamores entre el pueblo sefaradí y la península ibérica, las monarquías y los gobernantes de la península ibérica y las sociedades castellanas, aragonesas, navarras, portuguesas, leonesas, andaluzas, o sea, todo el mosaico que constituye a la península ibérica. Vamos a tratar de platicar sobre esos encuentros y desencuentros entre su población judío sefaradí, que tuvo una permanencia por lo menos de 15 siglos. Tal vez, y esto lo digo en función de opinión de gentes profundamente letradas en el tema, tal vez no haya un grupo étnico y religioso que haya perdurado de manera continua tantos siglos en Iberia como el pueblo sefaradí, como la religión judía sefaradí. Bueno, hay sus puntos de vista, algunos divergentes, pero es interesante esta opinión o esta percepción. Bueno, pues vamos a platicar. Van a ser más preguntas que respuestas, sin embargo, en el tablero de la historia que hasta ahora conocemos, hay mucha información sobre ese tema. Quiero hacer algunos apuntes que, como digo, son reflexiones más de interrogación que de respuesta, pero tal vez el nombre de Sefarad, desde tiempos bíblicos hasta nuestros días, ha sido el nombre más glorioso para mencionar a lo que ahora conocemos como, o se conoció como las Españas o la España de nuestros días y en general de la península ibérica, porque tal vez la gloria de los principales monarcas ibéricos no sería la misma sin la existencia del pueblo sefaradí que habitó sus dominios. Repito, fueron por lo menos 15 siglos los que estuvieron ahí presentes, y para algunos son más, desde luego, más siglos, no solo 15, con más o menos una actividad constante, permanente, muy dinámica por parte de las juderías que fueron ubicándose a lo largo y ancho de esa península ibérica, tanto bajo el dominio cristiano como bajo el dominio islámico, pero en general esa gloria histórica, a veces mítica, alcanzada por la totalidad de los monarcas que gobernaron a través de los siglos toda esa extensa tierra, fértil tierra, húmeda tierra, desde el medioevo y hasta 1492, tuvo esa presencia sefaradí que le dio aún más gloria no solo a la región, sino a los monarcas que la gobernaron. Y bueno, bajo estas dos interrogaciones, repito, más que afirmaciones, vamos a ver cronológicamente cómo la presencia judía en la península ibérica
está matizada con muchos encuentros y desencuentros, sobre todo después de 1391, cuando queda registrada la primera gran tragedia para el pueblo sefaradí en la península, y en donde se desencadenan a partir de ese año una serie de medidas que perjudicaron la subsistencia y la continuidad de esta presencia judía en toda la península. Y culmina con la expulsión de los judíos, como ya lo hemos platicado en muchos otros videos, en 1492. Estamos hablando de que estaba finalizando el siglo XV. Y vienen todos esos siglos, entre paréntesis, del Renacimiento, en donde aparentemente la integración legal y la emisión de legislaciones más permisivas empezó a hacerse presente. Sin embargo, en la península ibérica ocurrió esa involución. Fíjense que en el medioevo podríamos, de acuerdo a la percepción de muchos historiadores y analistas, en el medioevo europeo, estamos hablando del alto medioevo, del medio y del bajo medioevo, en todas sus facetas hubo una especie de congelamiento en cuanto al predominio de la razón, de la ilustración. Claro, hay una serie de ideas que quedan exentas, ideas y sobre todo regiones muy marcadas, entre ellas la península ibérica durante el medioevo y sobre todo en algunos siglos del medioevo, no solo no involucionó, sino que a diferencia de la gran parte del resto del continente, tuvo un florecimiento muy notorio, una apertura muy marcada y un desarrollo de las ideas que, comparadas con todo el congelamiento, por decirlo de alguna manera, que sufría la mayor parte del resto del continente en cuestión de avances ideológicos, pues en este rincón, en este finisterre, en esta península final del continente europeo, la evolución iba haciéndose presente, y el florecimiento y el desarrollo y la apertura nada presente o poco presente, incluso en grandes ciudades constituidas casi como repúblicas en el Mediterráneo, en donde esa presencia y es de la apertura en cuanto a convivencia de etnias, en cuanto a desarrollo de ideas conjuntas, en cuanto a los trabajos de asesoría que desarrollaban sobre todo el pueblo sefaradí hacia las diferentes casas gobernantes, sean castellanas, leonesas, portuguesas, aragonesas, navarras, tenían. Entonces era una realidad muy contrastante con el resto del continente. Y bueno, entra España en esa relativa involución, aunque se transforma en un imperio después de 1492, con el descubrimiento de América, con la extensión territorial que le da un volumen imperial increíble, y que llega hasta la parte de Indochina y toda esa región de Asia, y desde luego América y parte de Noráfrica,
y toda esta cuestión de islas en el Mediterráneo, la parte sur de Italia, Grecia, incluso hasta el Medio Oriente, algunos puntos. Bueno, esta extensión territorial se da, el volumen de sus territorios se incrementa enormidades, pero en términos muy generales, la rigidez de sus ideas transforma ese imperio en una gran potencia, pero con un peso específico que estaba destinado a ir mermándose. Es decir, no había esa, desde mi punto de vista, no había necesariamente esa relación entre el crecimiento territorial y el florecimiento de las ideas. Bueno, desde luego que hubo un siglo de oro español en materia de letras, en materia de ideas, pero con unas acotaciones tremendas. Es decir, en la práctica había todo ese florecimiento desde Cervantes como el máximo expositor en letras, en castellano, y el resto de grandes hombres de ideas y de manifestaciones en cuestión literaria impactantes, es innegable, ¿verdad? Pero curiosamente, buena parte de todas esas manifestaciones iban impregnadas o motivadas en buena medida, en gran proporción, por toda esa cerrazón que alternaba con todo ese potencial intelectual que sí generó una producción vasta, pero que en la práctica lo que es el pueblo que integraba ese inmenso imperio, y más en lo que era la metrópoli en la península ibérica, no necesariamente tenía una vida con las proyecciones de libertad y de, no quiero usar la palabra prosperidad material, sino el nivel de calidad de vida propio del Renacimiento que ya tenían muchos otros países europeos, sobre todo en la parte mediterránea, ¿no? En especial estoy hablando de Italia y algo de Francia, pero sobre todo de Italia. Entonces, bueno, hay esos encuentros y desencuentros que se agudizan a partir de 1492. Sería hasta 1924 cuando Miguel Primo de Rivera, que alternó, es conocido como dictadura, que alternó con Alfonso XIII como monarca. Bueno, sería en 1924 cuando hay una ley o una disposición legal que de alguna forma facilita la inclusión nuevamente de todo el pueblo sefaradí que está en la diáspora o fuera de España para que retorne. Entonces, a partir de 1924 hay ese coqueteo nuevamente, ¿no? Estamos hablando de más de 4 siglos, ¿no? En donde la población judía no tenía, cuando menos de manera formal, toda esa facilidad para vivir, integrarse y regresar a lo que fue su antigua patria más de 4 siglos antes. Y en 1968, todavía bajo la dictadura franquista, hay una especie de revocación de ese decreto de expulsión de 1492, ya formalmente,
Y sería hasta el año del 2015 cuando hay una disposición legal para facilitar el retorno y otorgar la nacionalidad española a los sefardíes fuera de España. Entonces, estamos hablando ya de 10 años prácticamente, estamos en el 2025, en donde esa ley de alguna manera está con vigencia, no de manera, o sea, en la práctica, no todos estos 10 años ha habido posibilidades de ese retorno, pero bueno, existe esa ley y con relativa frecuencia se generan ampliaciones a la posibilidad de ese retorno. Esa ley de nacionalidad española para los sefaradíes que empieza en 1924 bajo la monarquía de Alfonso XIII y la dictadura de Primo de Rivera, pues da pie a lo que ocurre en el 68, 1968, y ahora en el 2015. Bueno, pero siguen las preguntas. Siguen las preguntas. Después del 7 de octubre del 2023, cuando se inician las hostilidades en Medio Oriente y que hasta la fecha esa guerra sigue sin definirse, no sabemos cómo va a concluir, pero después de esa fecha, más las posturas oficiales que los diferentes gobiernos europeos han manifestado en relación a eso que está ocurriendo en Medio Oriente y concretamente en el Estado de Israel, estaríamos preguntándonos si en este caso España, de manera específica, de manera particular, a partir del 7 de octubre del 23, aún con toda esa ley de nacionalidad española para los sefardíes y lo que finalmente se inició en el 2015 con esa facilitación, la pregunta es, ¿España en estos momentos resulta un país atractivo para el pueblo sefaradí en la diáspora y concretamente en el Estado de Israel? O inclusive podremos ampliarlo, Europa en general, incluyendo los Estados Unidos de Norteamérica, bajo lo que hemos visto a partir del 7 de octubre del 23 y hasta nuestros días, siguen siendo países atractivos para el pueblo judío en general y sefaradí en particular cuando hablamos de la península ibérica, incluyo España y Portugal. Bueno, pues esa gran pregunta se queda en el aire, pero creo que los hechos ocurridos a partir del 7 de octubre del 23 generan que esa respuesta a esa gran pregunta tenga muchos matices, por lo menos muchos matices. Y bueno, pues vamos a hacer un recuento de los grandes imperios, que ya lo hemos platicado en otros videos, que han tenido buena parte de su población judía, como es Egipto, Babilonia, Grecia, Roma, la península ibérica, es decir, España y Portugal, el Reino Unido, los Estados Unidos de Norteamérica como gran potencia de nuestros días, y por señalar algunos, claro, estamos hablando del Imperio Austrohúngaro también, de Francia, bueno, todos esos grandes imperios y potencias económicas que la historia ha registrado, en el momento en que se encierran y en el momento en que dejan de permitir la diversidad
cultural, étnica, por decir, claro, en ideas. Bueno, creo que, y no estoy hablando de los chinos, pero es otra, está la gran muralla china, ¿no? Pero es otra cultura, no necesariamente con la presencia judía, como en estos otros que acabo de mencionar. Pero da pie a una serie de análisis porque, claro, estamos hablando ahorita del pueblo sefaradí, pero hablando del pueblo judío en general, es interesante analizar cómo, tal vez no puede ser casualidad, que en los momentos en que todos estos grandes imperios se cierran, en general hacia otras ideas y formas de vida y otras culturas, pero de manera particular hacia la cultura y el pueblo judío, empieza su disminución como potencia dominante hacia el resto de naciones que integran la humanidad o que integraron la humanidad de aquellos momentos desde Egipto hasta nuestros días. Bueno, son más preguntas que respuestas, pero creo que dan pie a muchísimas análisis, opiniones y dan pie también para los que nos gusta la historia de reunir información que nos intente entender mejor, que nos haga entender mejor, perdón, que nos haga entender mejor estos paralelismos, estas constantes que se repiten y se repiten, ¿verdad? En el momento en que los grandes imperios se cierran y empiezan a aislarse y empiezan a restringir todas esas libertades, en ese momento empieza o se marca la involución de esa sociedad como imperio dominante. Bueno, pues gracias, ya se me fueron los minutos, ya estamos en el minuto 22. Y bueno, gracias amigos de Recuperando Historias por invertir su tiempo en estos temas y espero nos escuchemos en próximas ocasiones. Hasta pronto.